Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del SFEREX, el nuevo telescopio espacial de la NASA. Exacto, SFEREX. Un telescopio que promete desvelarnos muchísimos secretos del universo. Exacto. Y como siempre, nuestro objetivo es comprender a fondo este proyecto. Vamos a explorar sus capacidades, sus objetivos y sobre todo por qué es tan importante para la exploración espacial. SFEREX nos va a permitir observar el universo de una forma completamente nueva gracias a la luz infrarroja. ¿Y qué tiene de especial este tipo de luz? ¿Por qué es tan importante para SFEREX? Bueno, la luz infrarroja nos permite ver cosas que son invisibles para nuestros ojos. Por ejemplo, nos ayuda a observar a través de las nubes de polvo y gas que oscurecen nuestra visión del universo. Entiendo. Es como si tuviéramos una especie de visión de rayos X para el cosmos. En cierto modo, sí. Y esto es crucial para SFEREX porque uno de sus objetivos principales es estudiar la inflación cósmica. La inflación cósmica, ese misterioso proceso que ocurrió las primeras fracciones de segundo después del Big Bang. Exacto. Se cree que durante la inflación cósmica el universo se expandió a una velocidad increíblemente rápida. A ver, ¿estamos hablando de una expansión normal o de algo realmente descomunal? De algo realmente descomunal. Imagina que el universo pasó de ser más pequeño que un átomo a tener el tamaño de un balón de fútbol en un abrir y cerrar de ojos. Eso sí que es una expansión rápida. ¿Y cómo va SFEREX a ayudarnos a entender este proceso? Pues SFEREX va a crear un mapa tridimensional del universo observando la distribución de cientos de millones de galaxias. ¿Y qué tiene que ver la distribución de las galaxias con la inflación cósmica? Buena pregunta. Resulta que las pequeñas variaciones en la densidad del universo temprano dejaron una huella en la distribución de las galaxias que podemos observar hoy en día. Es como si la inflación cósmica hubiera dejado una especie de marca de agua en el universo. Exactamente. Y al estudiar estas marcas de agua, los científicos podrán obtener información muy valiosa sobre la física que gobernó la inflación cósmica. Fascinante. O sea que SFER no solo nos va a mostrar una imagen del universo actual, sino que también nos va a permitir echar un vistazo al pasado. Así es. Y eso no es todo. SFEREX también va a medir la luz total emitida por las galaxias a lo largo de la historia del universo. La luz total. ¿Te refieres a sumar la luz de todas las galaxias? Exactamente. Hasta ahora, los científicos han estimado la luz total de las galaxias, observando individualmente un número limitado de ellas. Claro, porque observar todas las galaxias del universo sería imposible. Imposible hasta ahora. Con SFEREX vamos a poder medir la luz de todas las galaxias, incluso de las más débiles y lejanas. Esto va a cambiar por completo nuestra comprensión de la evolución del universo. Sin duda. Y por si fuera poco, SFEREX también va a buscar los ingredientes básicos para la vida en nuestra galaxia. Los ingredientes para la vida, como el agua o el carbono. Exactamente. SFEREX buscará moléculas de agua y dióxido de carbono en estado sólido, es decir, en forma de hielo. Hielo en el espacio. ¿Y dónde se encuentra este hielo? En las nubes moleculares, esas inmensas nubes de gas y polvos donde nacen las estrellas y los planetas. O sea que al estudiar la composición de estas nubes podremos saber si contienen los ingredientes necesarios para la formación de vida. Exactamente. Y no solo eso, sino que también podremos saber en qué regiones de la galaxia hay más probabilidades de que surja la vida. Increíble. SFEREX realmente es un telescopio con un potencial enorme. Y hablando de telescopios, ¿cómo se compara SFEREX con otros telescopios espaciales como el Hubble o el James Webb? Buena pregunta. El Hubble y el James Webb son telescopios que se centran en observar regiones muy específicas del universo con una resolución increíble. Son como unos potentes teleobjetivos. Y SFEREX sería más como un gran angular, ¿no? Exactamente. SFEREX va a observar todo el cielo, creando un mapa completo del universo en luz infrarroja. O sea que mientras el Hubble y el James Webb nos muestran los detalles, SFEREX nos va a dar una visión general del panorama completo. Exactamente. Y además, SFEREX va a identificar objetos de interés para que luego el Hubble y el James Webb los puedan estudiar con más detalle. Es como si SFEREX fuera un explorador que busca los lugares más interesantes del universo para que luego otros telescopios los puedan investigar a fondo. Y por último, no podemos olvidar el diseño único de SFEREX, esa forma de cono que lo caracteriza. Sí, es un diseño muy peculiar. ¿Tiene alguna función especial? Claro que sí. Esa forma de cono es fundamental para mantener los instrumentos del telescopio a una temperatura extremadamente baja. ¿Y por qué es tan importante mantener el telescopio a esa temperatura? Porque si los instrumentos no estuvieran suficientemente fríos, su propio calor interferiría con las observaciones. Es como si intentaras escuchar una conversación en una habitación llena de ruido. Exacto. Y para conseguir esta temperatura tan baja, SFEREX utiliza un sistema de enfriamiento pasivo muy ingenioso. Eso significa que no necesita ningún tipo de energía para funcionar. Exactamente. El sistema de enfriamiento se basa en una serie de escudos que protegen el telescopio del calor del Sol y la Tierra.
Y esos escudos son los que le dan a Spherex esa forma de cono tan característica. Así es. Todo en el diseño de Spherex está pensado para maximizar su capacidad de observación. Bueno, quedado claro que Spherex es una misión realmente excepcional. Spherex nos va a ayudar a responder algunas de las preguntas más fundamentales sobre el universo. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el universo? ¿Cuál es el destino final del cosmos? Preguntas que nos han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Y gracias a Spherex estamos un paso más cerca de encontrar las respuestas. Exacto. Y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en este viaje de descubrimiento. Sin duda, el universo siempre nos tiene reservadas algunas maravillas que desafían nuestra imaginación. Y eso es precisamente lo que hace que la exploración espacial sea tan apasionante. Para obtener más información sobre la misión SFEREX, visita el sitio web que indicamos en la caja de comentarios. Recordad que podéis plantear en los comentarios cualquier duda sobre lo comentado en esta news o proponer nuevas ideas que queráis tratar en este vuestro canal. Nos vemos pronto en Mask Universe. Let's go.